Todos tenemos vecinos, personas que vemos todos los días, con quienes compartimos saludos, miradas y a veces conversaciones. Pero, ¿qué sabemos realmente de ellos? Vivimos tan cerca y, al mismo tiempo, tan lejos. Detrás de una sonrisa amistosa, puede esconderse algo oscuro, algo que nunca imaginarías. Esta es la historia de Fernando, un hombre que descubrió demasiado tarde que el peligro no estaba en las sombras, sino justo al otro lado de la pared. Cuando me mudé a este vecindario, pensé que finalmente había encontrado un lugar tranquilo donde vivir. Después de años de saltar de apartamento en apartamento, esta pequeña casa en los suburbios parecía la opción perfecta. Calles limpias, vecinos amables y un ambiente de comunidad que era difícil de encontrar en la ciudad. El primer mes fue tranquilo. Pasaba mis días trabajando y mis noches disfrutando de la paz de mi nuevo hogar. Pero, como suele ocurrir, la normalidad fue interrumpida por algo que nunca esperé. Mi vecino de al lado, el señor García, era un hombre en sus 50, de esos que parecen haber vivido una buena vida. Siempre me saludaba con una sonrisa y un leve movimiento de cabeza cuando nos cruzábamos en el jardín. Al principio, no presté mucha atención, pero pronto comencé a notar cosas que no cuadraban. El señor García tenía un horario extraño. Solía verlo salir tarde en la noche, siempre con una pequeña mochila y regresando justo antes del amanecer. Nunca vi que recibiera visitas ni que hablara con otros vecinos. Su jardín, aunque bien cuidado, siempre parecía demasiado perfecto, como si tratara de mantener una fachada impecable. Una noche, después de un día largo de trabajo, estaba en la cama, intentando dormir, cuando escuché un ruido que venía de su casa. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero luego lo escuché de nuevo. Un golpe sordo, como si algo pesado cayera al suelo. Me senté en la cama, agudizando mis oídos, y escuché otro sonido, esta vez más claro, parecía un gemido ahogado. El corazón me latía con fuerza mientras me levantaba y me acercaba a la ventana que daba al jardín trasero del señor García. Miré hacia su casa, y vi que la luz del sótano estaba encendida. Algo no estaba bien. Pasaron varios minutos en los que me debatí si debía hacer algo o simplemente ignorarlo. Pero la curiosidad, o quizás la preocupación, se apoderó de mí. Decidí salir y echar un vistazo más de cerca. Caminé lentamente por mi jardín, tratando de no hacer ruido. Las sombras de la noche envolvían todo a mi alrededor, y cada crujido bajo mis pies resonaba como un trueno en mi cabeza. Me acerqué a la ventana del sótano del señor García, la luz interior brillaba intensamente, proyectando sombras extrañas en las paredes. Entonces lo vi. El señor García estaba en el sótano, inclinado sobre algo que no pude distinguir claramente al principio. Mi corazón se detuvo cuando me di cuenta de lo que era. Un cuerpo, inerte en el suelo, con manchas oscuras que se esparcían por el concreto. Sentí que la tierra se abría bajo mis pies. Mis ojos no podían creer lo que veían. El amable vecino, el hombre que me saludaba cada mañana, estaba limpiando meticulosamente lo que parecía ser un cuerpo. No pude ver su rostro, pero sus movimientos eran rápidos, eficientes, como si lo hubiera hecho muchas veces antes. Retrocedí lentamente, mi respiración era un susurro tembloroso en la noche. Volví a mi casa, cerré la puerta con cuidado y me recosté contra ella, tratando de asimilar lo que acababa de ver. ¿Podía ser cierto? ¿Podía el señor García ser un asesino? Los siguientes días fueron un tormento. Cada vez que veía al señor García, sentía un nudo en el estómago. Su sonrisa habitual me parecía ahora una mueca siniestra. Pero no sabía qué hacer. ¿Debía llamar a la policía? ¿Y si estaba equivocado? No tenía pruebas, solo lo que había visto esa noche, y la sola idea de acusar a alguien sin fundamentos me aterraba. Una noche, sin embargo, todo cambió. Estaba en casa, tratando de relajarme, cuando escuché que tocaban la puerta. Eran casi las 11 de la noche. Mi primera reacción fue no abrir, pero entonces oí la voz del señor García llamando desde el otro lado. Sé que estás ahí, Dijo con una voz calmada pero firme. necesito hablar contigo. Mi corazón comenzó a latir descontroladamente. ¿Cómo sabía que estaba en casa? ¿Me había estado vigilando? Decidí no abrir la puerta, esperando que se marchara. Pero su tono cambió. No puedes esconderte, Dijo suavemente. sabes demasiado. No podía respirar. El miedo me paralizaba, y sentí que la habitación se cerraba sobre mí. Sin pensar, corrí hacia la cocina y agarré un cuchillo, como si eso pudiera protegerme de lo que estaba a punto de suceder. Escuché el crujido de la puerta abriéndose lentamente.
Mi mente se llenó de pánico. Había olvidado con las prisas cerrar con llave. Miré hacia la entrada, esperando ver al señor García aparecer en cualquier momento. No deberías haber mirado. Dijo su voz desde las sombras. Ahora tendrás que ser parte de esto. Apareció en la puerta, su rostro estaba cubierto de sombras, pero podía ver la sonrisa torcida en sus labios. Sostenía algo en sus manos, algo que no pude distinguir en la penumbra. Retrocedí, sosteniendo el cuchillo frente a mí, pero mi mano temblaba. No estaba preparado para esto. Él avanzó lentamente, sin mostrar miedo. No tiene que ser así. Dijo, pero en sus ojos había una frialdad que me heló la sangre. Antes de que pudiera reaccionar, se lanzó hacia mí. Sentí un dolor agudo en el estómago mientras caía al suelo. Miré hacia abajo y vi la sangre manchando mi camisa. No entendía cómo había sucedido tan rápido. El cuchillo que sostenía se me escapó de las manos, golpeando el suelo con un sonido hueco. El señor García se agachó junto a mí, y en su rostro había una expresión de satisfacción. Antes de que todo se desvaneciera en la oscuridad, susurró algo que se quedaría grabado en mi mente para siempre. Sabías demasiado y ahora serás uno más. Días después, la policía llegó a la casa del señor García, alertada por los vecinos que no habían visto a Fernando en días. Encontraron su cuerpo en el sótano junto a otros que habían desaparecido misteriosamente en los últimos años. Nunca lo habían sospechado, nunca lo habían investigado. El señor García fue arrestado, pero nunca dijo una palabra en el juicio. Solo sonreía, como si todo hubiera salido según su plan. Y Fernando, ahora, es solo un hombre más en una lista de víctimas que pensaron que conocían a su vecino. Pero te lo advierto, si alguna vez sospechas algo extraño en tu vecindario, no ignores las señales. Porque puede que un día descubras algo que no deberías, y para entonces, será demasiado tarde.